Listo, vamos en 5, 4, 3. Ya, ahí, ¿todos bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todos bien. Hágale pues, vamos. Hola, esta sesión de los manes del cine ocurre gracias a la productora AAA, es decir, Andrés Díaz, podcast ingeniero, Este de acá. Alejandro Rincón, periodista y ¿Cómo les va? analista, y quien es habla Alfonso Díaz, periodista especializado en cine, televisión y teatro. En este espacio, como les repetimos todas las semanas, hablamos de películas desde una perspectiva constructiva. Agradecimiento como siempre a welcome-to-timessquare.com por este lugar maravilloso desde donde les hablamos. Alejo, Andrés, hola. ¿Cómo les va, señores? Qué gusto. Un nuevo episodio de este maravilloso podcast. Buenas, buenas. Y nos adentramos nuevamente en el género del horror. Ay, Dios mío, mami. Exacto, lo que no Sálvame. nos deja dormir. La película es La Bruja, una producción estadounidense-canadiense del 2015. Es terror sobrenatural y además de época. Nos lleva en el tiempo a un momento muy especial. Escrita y dirigida por Robert Eggers, a quien yo amo por Nosferatu, peliculaza No, también. Nosferatu. Y por esta es para mí una gran película. Este fue su debut como director y es protagonizada por Anya Taylor-Joy. Alejandro. Es su debut cinematográfico. Yo soy un gran fan de Anya. ¿Es su primer papel? ¿Cuántos años tenía ella? ¿Cuándo 18 cuando rodó y luego 19, 20 cuando salió la película y se hizo la promoción, pero rodó cuando tenía 18, o sea, era baby. Impresionante. Pero además todo el elenco es increíble. Es muy bueno todo. El argumento sigue a una familia puritana del siglo XVII que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque que rodea a la casa donde están en Nueva Inglaterra. Es una película que tiene una carga religiosa profunda y el motivo por el cual la familia protagónica tiene que dejar la comunidad a la que pertenece es por desacuerdos precisamente en cuestiones religiosas. En la interpretación de su fe, ¿no? Es decir, en lo que es digamos, una visión muy estricta de la aplicación de la palabra, el evangelio, etcétera. Un tema religioso profundo, pero que, bueno, en fin. Entonces, va a otros temas más amplios que ya hablamos. Claro, está ese tema, está el tema de la desnudez, el tema de la brujería, el tema del demonio, las convicciones y los extremos y cómo la religión puede construir enemistades y odios dentro de una misma familia, dentro de un mismo núcleo familiar. Está construida de una forma muy delicada. Los críticos amaron esta película. Los críticos tradicionales dijeron que era maravillosa, que estaba increíble. Pero no le fue bien en en taquilla, Rotten ¿no? Tomatoes, pues, en Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 90%, que es tan estimulante como visualmente convincente. Es un ejercicio profundamente inquietante en el horror de construcción lenta que sugiere grandes cosas en el debut del escritor y director. Estás hablando del presupuesto fue de $4 millones nomás y Wow. recaudó $40.4 millones. Recordemos O sea, no. que aquí está metido A24 Films, que es una compañía que Que ha hecho unas grandes películas. a partir del cine independiente Exactamente. es como esa que está en la mitad. Es como ese caballo, eso es interesante por ver, es un gran caballo de batalla del cine independiente, algo de lo que habitualmente pues, no Grandísimo. hemos ampliado, pero Grandísimo. dentro del cine independiente, es decir, fuera de los grandes estudios de Hollywood, etcétera, A24 realmente está haciendo cosas que se han, digamos, encantado a la audiencia en general. A pesar de que fueron 40 millones, sí es importante entender que en este género del horror eso no es mucho, considerando los grandes hits del género del horror. Y de hecho, las audiencias que estudiaron CinemaScore, la calificación fue de C negativo en una escala de F a A positivo, como se califica en los colegios en los Estados Unidos. En el sistema educativo, sí. Y la queja principal de las personas, del público general que ha visto la película es que los temas no eran tan atractivos. Pues que la sintieron un poco lenta, o sea, el ritmo de la película es tradicional, lento. porque el ritmo es lento y porque la gente está acostumbrada a que cuando se enfrenta a una película de horror tiene que ser el un poco más de acción, ¿no? El jump scare Entonces, o una algo más de película acción, como de horror, persecuciones. según el público en general, no quien aprecia el cine como una obra de arte, está medida por un ritmo intenso, una tensión constante, que esta película la tiene, pero a otro nivel. Y sobre todo por esos momentos en los que la película lo hace uno saltar, el famoso jump scare en inglés, que en español sería el
salto. Es una sorpresa, es como una Perfecto, sí, así, ya perfectamente definido por Andrés. Muy escolástico, o sea, la Academia Díaz, aquí presente, muchas gracias. Entonces, ese es el tema. Esta es la película de la que vamos a hablar hoy. Y, Andrés. Qué hijo de madre susto, perdón por el francés. ¿En serio? Ay, la película es de susto, pero no tan susto. Lo que pasa es que... ¿Por qué te asustaste? A ver, Sí. tú que eres Lo que pasa es que, Ay, a ver, sí. yo no creo en lo que sé que no es real. Mi cerebro es bastante blindado ante eso. O sea, Vos me decís, esquizofrénico no soy, diría ya. mira, va a aparecer un fantasma en 3, 2, 1 y yo estoy tranquilo porque no va a aparecer un fantasma en 3, 2, 1. No Y si digan. se aparece, mira, lo tiene uno por detrás. favor, no digan. No miremos. No miremos. Díganos ustedes si detrás de nosotros Exacto. aparece Hay un un fantasma. fantasma. Yo no voy a mirar. Mejor. Pero el problema es que mi mente inconsciente, o sea, dormido, sí se come el cuento. Ok. Ahí es donde yo sufro las películas de terror. No tanto viendo la película de terror, es en la dormida donde yo sufro la película de terror. Ajá. Ahí sí, o sea, yo sufro por mi vida Ay, porque ¿pero por qué? el espanto está aquí. Qué delicia. No es una Ajá. pantalla, es Qué aquí. delicia. Eso es espectacular sentirlo. No, a mí me da miedo, es tener miedo. Ok. ¿Y la película efectivamente lo logró contigo o no? Es que una película para mí es como una ventana hacia la mente de quien la creó y el claro. talento que la construyó. De Entonces acuerdo. yo la como chitos. Ujú. Sí, ve qué rico. Visualmente es divina. Tú Es- como camarógrafo, antes que nada. es un placer Y visual. realizador, es un placer visual, ¿verdad? La creación de ese universo, que es algo Que que es me llama a mí. pequeño. Sí. Y es pequeño con respecto a nuestra mentalidad en ese tiempo como humanos. Ujú. Ya. Nuestra capacidad de trasladarnos era muy chiquita. Nosotros ahora podemos viajar alrededor del mundo en 24 horas. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado atravesando el país en ese tiempo? No, o No, desde la pues, comunidad donde años. los echaron a donde estaban. Literal. ¿Quién sabe? Tal vez fue ahí a la vueltecita y ya. Tenían que ir en caballo. Sí. Recuerden que tenían que ir en caballo. Pues, pero O a porque pie. tenían muchas cosas. ¿Será? Sí, porque necesitaban Pues ellos- algo que cargara las Igual cosas no que era tenían. como, porque igual no era como voy a ir ya, porque cuando pasó una situación extrema en la película, el papá dice, Spoiler alert. voy a ir mañana. Pero bueno, define mañana, ¿no? Es como... Exacto, o sea, si fuera tan cerquita, uno, ya vengo, voy al pueblo en media hora. O sea, y la llego. distancia era tal que era preferible esperar al día siguiente. Además, ¿cómo serían los caminos, las trochas? Porque pues obviamente ellos se fueron a un sitio X y no creo que hubiese un camino específico para llegar a donde estaban. En fin, Alejandro, ¿cuál fue tu percepción? Hay dos temas, yo creo que quisiera rescatar sobre todo de esta producción. Uno, visual, y ahí me conecto con el asunto visual, pero ligado a lo visual hay algo que a mí particularmente me llamó la atención y fue el diseño de indumentaria de esta película. Las telas utilizadas, realmente es parte de lo que hace verdaderamente creíble el mundo de esta película y eso es un valor audiovisual tremendo, además en una película de época, ¿no? Recuerden que este es, digamos, el tema de la colonia, de estas eras y de una era completamente diferente y ese tema visual del diseño de indumentaria, impresionante todo, la calidad de ese diseño de indumentaria es verdaderamente especial y solo por ello vale la pena verlo desde todo punto de vista. O sea, realmente Se ve lindo. se ve lindo, pero además a mí realmente hubo muchas de esas telas que a mí personalmente me conectaron con esto, o sea, me transportaron de verdad. Yo siento que es una cinematografía muy sofisticada. Sí. Que no Es muy elegante en la también. Exacto, en la que no se nota lo sofisticado ni lo elegante, Ujú. de tal modo que lo lleva a uno a una situación precaria en narrativa visual que va de acuerdo con la situación precaria que vive esa familia en ese momento. ¿Sí? Sí, total. Yo hoy me sentí así. Precario. Precario. Tratando de venir de New Jersey a Así Nueva nos llega York. hoy Andrés. Yo casi que tuve que sacar el caballo, Venir en caballo, para poder venir. Mapata. El problema es que acá abajo no hay donde amarrar el caballo. O sea, Pero bueno, me va a tocar nadar sobre Además, el río recuerden Hudson. que va a estar prohibido en Nueva York el uso del caballo para ese tipo de cosas. Están De intentando hecho, lograrlo, pero... en el 2026 ya se supone que ya no vamos a tener en carrozas teoría, aladas pero- por caballos en la ciudad, lo cual me parece maravilloso. Es genial, pero O sea, acuérdate que es una carrozas industria que con tiene IA. mucho dinero, pero bueno, vamos a ver. Ah, no, las bicicletas con humanos. O sea, si tú Claro. quieres ganar dinero con una carroza, móntate a pedalear. ¿Saben a quién le podemos Como en- proponer eso? No, mentira, no voy a decir nada cruel. Mejor no. Porque él se ganó el Oscar y vi un video acerca de él muy grave. En fin, ya. Venga, espere, otro Regresemos elemento, a la otro broma. elemento, ¿Cuál es el otro otro elemento. elemento? El otro elemento es de que, antes de que pasemos a otro tema,
la percepción que yo tuve desde el principio, y este es habitualmente el ángulo con el que yo abordo las películas en general y a través del cual los veo, es finalmente el contexto y la época en la que están sucediendo. Y en ese momento yo tuve particularmente una serie de reflexiones de lo que pues finalmente es el tema de fondo de la película, y es la interpretación extrema de ciertos preceptos religiosos que se vuelven realmente la base de vida y el ángulo con base en el cual se articula la historia y la vida de una persona, que desafortunadamente, bueno, más bien no, es finalmente... Hay paralelos con nuestro 2025, desafortunadamente. Uh-huh. Y hay ciertas cosas y ciertos elementos de esa interpretación religiosa, ultraconservadora, fundamentalista, en donde ahí realmente es que también su valor histórico y lo que hay de historia y de investigación en esta película está justamente allí. Es que parte de los valores que aún hoy en 2025 se ven en los Estados Unidos parten de esas raíces, esa interpretación tan fuerte, donde la religión realmente es como el ángulo de vida de la vida por encima de todo. O sea, los fundamentalismos, los ultraconservadurismos, los poderes en general. Y toda la interpretación es que es el evangelio, etcétera, es una cosa que, miren, es una historia de época del siglo XVII, literalmente. Estamos en 2025 y allí están aún esos elementos. ¡Qué fuerte! Y se puede pasar a otro terreno. No sé si estoy haciéndolo demasiado extremo, pero es que con lo acosados que estamos hoy con noticias políticas. Claro. Que un hermano denuncia a su hermana como bruja en esa época, es como si hoy en día alguien en redes sociales de su mismo partido republicano acusa a su colega de ser antipatriota. Exactamente, es decir, es que también allí, y por eso toco este punto específicamente, porque nos lleva en el fondo también esta película a reflexionar sobre ello, es decir, el valor de quién tiene, o sea, el valor de verdad sobre el discurso de uno sobre otro, y cómo con base en ciertos argumentos dentro de tu grupo tienes más peso o puedes llegar a denunciar a una persona o no. Es increíble, en una de las cosas que estaba leyendo, que se han escrito y dicho sobre esta película, hay un punto que se me hace de mucho valor, y es que, según algunos críticos, esta película no han debido calificarla como una película de horror. ¿Sino suspenso? Sino de suspenso, porque a la gente, al aproximarse a una película de horror, tiene ciertas expectativas que esta película no cumple. Si yo le digo a ustedes, vamos a ver esta película de suspenso y les presento La Bruja, ustedes me van a decir una cosa distinta, porque uno tiene, cuando uno le crean la campaña, entonces de la bruja, la bruja. Entonces la misma palabra. Claro, claro. Entonces el efecto en según este crítico, y yo creo que tiene mucha razón, porque la película no es un horror tradicional, es una película que puede ser aburrida para una persona que está esperando otra cosa, que lo asusten, que lo vuelvan nada. Exactamente. Y a la larga, bueno, ¿cuándo ves La Bruja? Spoiler alert. Al final. No, bueno, hasta el final. No, pues se ve cuando el niño, cuando estaban preparando el bebé. Cuando llega la burra para poder volar. Eso. ¿No más spoilers? No importa. El hecho es que esa es una película que yo creo que uno se puede gozar si no tiene las expectativas del terror tradicional. Exacto. Si la ves con una mente más abierta y no bajo esos niveles de lo que nos acostumbran a veces a que es una historia de terror, te la disfrutas de una forma diferente. O sea, también creo véasela como vea cualquier película. Como se debe ver cualquier película. Exacto. Independiente del género, véasela. Es que ese es un problema muy fuerte, Andrés, porque no solamente pasa con los géneros, sino pasa con las secuelas. Pasa con, o sea, ya están destruyendo Wicked la segunda. O sea, no hay que, yo pienso que no se deberían asociar las cosas. Cuando alguien va a ver una película que es basada en un libro, entonces los que son como escépticos dicen, no, el libro estuvo mucho mejor. Es decir... Y dice uno, y estos son conversaciones que no son nuevas. Adorno, los grandes hombres de las teorías de la comunicación lo han hablado desde hace décadas. Si uno puede comparar un libro con una película, o dos piezas de arte distintas, o el cuadro con el libro. Entonces, yo siempre pienso que todo debe ser aproximado, el cine, toda película debe ser aproximada desde lo que es. No desde lo que uno quiere que sea. Exacto. Ni desde lo que... Es permitirse a uno mismo que el director lo lleve a uno a
donde pues se proyectó la historia en vez de estar uno cargado y tener ciertas expectativas, porque a la larga, es decir, el principio de fondo es, pues nunca nadie va a poder dejar contento a todo el mundo, ¿me entiendes? Y son esos fundamentalismos los que a veces, incluso para ver cine, no necesariamente son buenos, porque pues nos pueden frustrar y asimismo llegar a dañar la experiencia de una película muy buena como lo es esta historia, que de acuerdo, tiene un ritmo diferente, tiene un ritmo lento, pero es justamente cuando no se deja uno llevar por esas expectativas que yo creo que se lo puede gozar más. Y hay una cosa que es un deleite total, sea uno una persona que sabe de cine, y son las actuaciones. Porque, o sea, los papás son increíbles, creíbles mucho en su... Muy creíbles. O sea, el papá son increíbles como actores y creíbles en sus desempeños de los personajes, porque el papá es brutal en su rol de estándar de la familia, del líder del norte, el compás moral de la familia, ¿no? La mamá la mamá se hace unos autoanálisis religiosos y morales muy fuertes, pero muy poderosos, y ella la recordamos amamantando a su hijo adolescente en Juego de Tronos. Es una actriz que tiene además una presencia, porque aquí no tenemos a unos papás hermosos, divinos, preciosos, sino son unas personas que uno entiende de dónde vienen, por dónde van, qué les ha marcado la vida. Y bueno, y tenemos a Anya. Su debut actoral que realmente... Que es un goce verla actuar. Y los niños, los hermanitos pequeños... Los chiquitos también son muy... Los gemelos son increíbles también. O sea, lo que le toca decir a sus niños, el hermanito que le sigue a ella, el que se va a tratar de remediar la situación de su familia, y es la primera víctima de la segunda víctima de la bruja, porque el bebé ya se lo habían robado. La segunda víctima, cuando él regresa... Y momentos antes de que muere, la actuación de ese niño, yo la estaba viendo con Richard, mi esposo. Y yo le decía a Richard, mira, este niño. O sea, increíble. Que un director maneje a un niño, un talento... Y le saque esas emociones. El tema de la muerte, en la escena de... Spoiler alert. El tema de la muerte del segundo niño es realmente impactante. Ahí hay una actuación de ese personaje en particular. ¿Tú qué tienes que decir con respecto a la lentitud que critican muchas personas de la película? ¿Qué esperas de ese tiempo? O sea, en ese tiempo no existía TikTok. En ese TikTok. tiempo no puede haber una competencia, una persecución en carro. Sí, o sea, el mero hecho de transportarte a otra vecindad, a otra ciudad, a otro pueblo, te va a tomar días llegar, una semana tal vez. Eso es lentitud. Entonces, la película debe reflejar esa lentitud. Debe sumergir, ¿cómo se dice? Sumergir en esa realidad del ritmo de tiempo también. Claro. Y es como, empieza lento, pero luego le va subiendo como... levemente. Sin que te des cuenta, así como cuando el aire acondicionado automáticamente va subiendo la temperatura. Sí, es tremendo. Y cuando hay efectos... ¿cómo se llaman? Los que no son especiales, sino... Prácticos. Cuando aparece alguien, cuando hay un demonio, cuando hay cosas así, no aparecen para hacernos saltar, aparecen como el trayecto normal de la historia. Entonces, no es que alguien se voltee o que esté mirando así, que uno acompaña al personaje por una escena de 5 minutos, así caminando hasta que alguien llega por detrás y le clava un cuchillo. Ahora, pregunta, y estaba para los dos, y quiero conocer la interpretación de esta idea que les voy a lanzar. Pensé yo, y reflexioné yo, que a la larga la familia se condena al entrar, digamos, o al aproximarse al bosque, que es como el lugar donde están las entidades demoníacas y donde están, ¿no?, todas las cosas allá malas que pasan en el bosque, ¿no? Tan malo el bosque, ¿no? Pero el tema de fondo es que justamente en ese, digamos, como incremento progresivo, hay algo que yo, digamos, siempre pensé, ¿no? El diablo siempre estuvo allí, pero es el diablo el que poco a poco va haciendo cosas de a poquitos para atraer finalmente y para sacar a su próxima bruja, ¿o no? Claro. ¿Sí me entiendes? Es decir, la muerte... Sí tiene sentido. Como concepto, el mal. Como concepto, el mal siempre estuvo allí. O sea, no fue algo... No fue como el Scary Jump y llegó y acuchilló y mató a todo el mundo. Sino, o sea, es un sufrimiento... Es más diabólico en esencia, un sufrimiento lento y más profundo. Es que es perversita la película. Como el sapo, ¿sí o no? Hirviéndose de a poquitos pues en la olla. Lo mismo que él hizo en Nosferatu, y es que él nos dio ese director, yo hablé con él,
cuando hizo Nosferatu. Y yo lo veo y él tiene un aura misteriosa. Como misteriosa, siniestra, como que algo acerca de él se traduce en lo que hace, ¿no? Se evidencia en lo que hace. Y así como en Nosferatu en esta película, se va construyendo algo y es como él de malo lo que le hace a uno. No haciéndolo, no exacto, no, sino que le va a uno soltando más una truculento. Cosita. Es muy elaborado y de a poquito, sí, de a poquito. De a goticas. Y hay un momento en que uno siente una desesperación, uno ya pierde la esperanza de que esta familia va a sobrevivir. O sea, literalmente están ya en la peor. Uno dice, de esto ya no los va a salvar nadie, y uno sigue viendo porque uno de todas maneras quiere encontrar otro final. Y el final es una expresión facial de Anya en una escena que incluye placer, miedo. Son muchas cosas las que pasan en ese personaje en ese momento. Hay dos, pero además es... Por la época, yo también pensaba mucho en los famosos cuadros del Renacimiento, en esas escenas cumbres de cada uno. Los dos están pasando por formas de éxtasis, pero es un éxtasis diabólico, no es un éxtasis divino, ¿sabes? O sea, es un éxtasis, pero que los está llevando, pues, al mal, ¿no? Pero lo que la forma como transmiten estos actores maravillosos, tanto Anya como el personaje del hermanito menor, esa forma de transmitir esas experiencias de éxtasis, pero de un éxtasis malévolo, es una cosa que yo no había visto mucho en el cine, al menos. Increíble. Me parece muy chévere que digas esto porque el director vivió en New Hampshire y estuvo inspirado para escribir esta película en su niñez, porque cuando estaba niño estaba obsesionado con las brujas y iban mucho a las plantaciones en Plymouth. Entonces... él estaba obsesionado con eso, que además lo presentó como idea muchas veces y le decían que era demasiado extraña y oscura. Entonces se dio cuenta que él tenía que hacer el film un poco más... rebajarle tal vez como... Exacto. O sea, me hubiera gustado mucho ver cómo hubiera sido este film original. Porque tal vez como con toda su carga debería ser mucho emocionalmente tal vez más pesado de lo que es. Yo también estuve obsesionado con todo lo de las brujas y la colonización. De hecho, la película me recuerda mucho a un libro que yo me leí donde catalogaban todas las herramientas para matar brujas que las personas que vinieron ¿cómo le llaman? Los peregrinos. Sí. Tuvieron que inventarse herramientas porque las herramientas que traían de Europa no servían en el contexto americano, en este continente, porque la condición del terreno era virgen. Y en Europa ya tenían todo construido. Entonces las herramientas que habían allá no servían acá. Les tocó inventarse de cero herramientas para poder vivir en este ecosistema. Para colonizar, literal. Y eso nos muestran la ropa, la herramienta, el asadón, el cuchillo. O sea, y son pequeñas variaciones de herramientas. Ahí están representadas todas. O sea, prácticamente el man mostró todo el catálogo de herramientas necesarias para poder vivir en este... Dato curioso que se une con lo que acaba de decir Andrés y que me gusta mucho es que la persona que escribió la banda sonora es Mark Cordan y el director le dijo, mire, yo quiero una cosa tensa y disonante, no quiero nada electrónico, no vamos a utilizar armonías tradicionales o melodías en esta banda sonora. Entonces Cordan creó música con instrumentos atípicos como el níquel harpa y el waterphone. Wow. Entonces, yo en esta nueva oportunidad de ver la película pensé mucho en la música y cómo, así como los Pilgrims desarrollaron un nuevo sistema de comunicación a través de la música para que nosotros sintamos lo que está pasando en esa atmósfera que nos está mostrando con estas cámaras, esta cinematografía bella. Entonces, la película es bonita para mirarla, intrincada para entenderla, misteriosa para sufrirla y de mucho suspenso, pero un suspenso creado que yo siento que es el ángulo desde el cual a uno le deberían decir que la vaya a ver, no desde esta es una película de horror. Sí. De acuerdo. Como el papá oliendo la tierra. Ajá. O sea, eso, así es como deberíamos ver esta película, metiendo nuestras narices en esa pecera. Como Juan Luis Guerra. Como Juan Luis Guerra, sí. Yo creo que
Este es un cine chévere. Yo creo que esa es una película a la que es muy fácil tenerle miedo desde la perspectiva de una persona que no sea experta en cine. Ya. Porque va a decir, esta película es como, ay, no, esto va a ser lento, esto va a ser aburrido, esto va a ser tal cosa. Pero si la consideran, y esperamos mucho que lo hagan, desde esa perspectiva de explores esta película de suspenso, no la vea como una película de horror, veas esta película Nuestra invitación habitual, dese la oportunidad, véala desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, véasela, piense en esas actuaciones, piense en esta música, piense en lo visual, en que va a estar estimulada, porque al fin y al cabo hay que dejar que el cine nos afecte. Claro. Entonces, la invitación es, déjense afectar por la bruja y por algo que yo siento que es determinante en lo que ha sido esta brillante carrera de Anya en el cine. Embrujadora. De acuerdo. Total, en lo que haga ella, en serio, además que los ojos son como desde acá hasta acá. Y es más ojo que humana. Cuentan muchas historias. Ella y Emma Stone son mujeres que con los ojos gigantes dicen cuentan todo. muchas cosas lindas. Antes de despedirnos, agradecemos de nuevo a welcome-to-timessquare.com, el modo de hacer realidad el sueño de exhibir tus fotos o videos aquí, en el corazón de uno de los sitios más visitados del planeta. Los invito a que visiten la página para que vean lo fácil que es. Alejandro, Andrés. Hasta luego, señores. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. Chao.